tardes, les saluda su amigo el ingeniero Pedro Salas Moris desde su programa Perú en el Mundo de la señal del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, rtvsilima.com, siempre trayéndoles a ustedes información, entrevistas que les sirvan a ustedes de conocimiento, de información y también de reflexión, por lo que nuestro país seguirá avanzando en su desarrollo tecnológico a través de los ingenieros que están en todo el Perú y el mundo, porque la ingeniería peruana no solamente desarrolla sus actividades en nuestro país, sino que tenemos muchísimos ingenieros desarrollando ingeniería en otros países. En esta oportunidad tenemos como invitado especial al ingeniero Alberto Cáceda Farfán, que es un ingeniero electrónico con especialidades en ESAN y que además ha tenido un gran desarrollo en Estados Unidos y ha formado un grupo de profesionales que nos está trayendo al Perú temas muy importantes para el desarrollo de nuestro país. Eso es importante porque el desarrollo a veces no lo tomamos muy en cuenta y hablamos de crecimiento. Y el crecimiento, como ustedes saben, no es lo importante. El tema es el desarrollo, porque eso involucra a todo el país en todas las condiciones de pequeño, mediano, gran empresa, en fin, todas las categorías de nuestra sociedad. Y eso es lo importante que tenemos que lograr. El Perú, un país desarrollado. Alberto, mucho gusto de tener. Gracias por esta invitación nuevamente. De mi experiencia, el haber estado 12 años en Estados Unidos, me ha traído un panorama diferente, pero acá ahora he regresado a Perú para ver qué es lo que podemos aplicar. Bien es cierto, el Perú tiene muchas oportunidades, pero también muchos retos que tiene que salvar. Bueno, el tema del desarrollo, como inicialmente lo trataba, tiene pues que ver con aspectos que tú nos has traído, innovaciones, especialmente en un tema que lo llamamos el emprendimiento, ¿no? O sea, cómo generar desde niño, joven, la actitud emprendedora, la actitud de generar trabajo y también capital, porque eso es lo importante. Entonces, yo quisiera que nos vayas desarrollando este tema que tú también lo conoces y también lo has propuesto en algunos lugares de nuestro país. Bien, gracias Pedro. En realidad el tema de innovación y emprendimiento es un tema de toda la vida. En estos momentos el mundo está avanzando en una forma acelerada. Hay mucho cambio, mucho desarrollo. En los últimos 50 años ha habido un cambio en la humanidad mayor que el que ha habido en el resto de desarrollo de la humanidad. Eso trae retos, porque en este caso ya, como lo dijo Alvin Toffler, estamos en una nueva ola. En este caso estamos en la ola del conocimiento. Y si evocamos a Porter o algunos otros futurólogos, prácticamente lo que nos ofrecen es el reto del conocimiento. En este caso ya no hablamos de manufactura para desarrollo, sino hablamos de mentefactura. ¿Qué es lo que podemos crear con la mente? Si podemos citar, por ejemplo, a países como Japón. Japón no tiene petróleo, no tiene minería, tiene terrenos áridos, pero sin embargo ha sido o ha llegado a ser una potencia mundial. ¿Qué cosa es lo que ha hecho? Es lógicamente trabajar con la mente, mentefactura. Ha visto qué cosa es lo que tiene un país que requiere el otro y han puesto la tecnología intermedia. Entonces, Japón es uno de los mejores ejemplos de lo que significa innovación y emprendimiento. Pero no es solo el poder dotar a personas para que puedan crear, innovar. Es todo un sistema. Por eso que nosotros cuando creamos Latin American Professional Network, allá por el año 2009, en Miami, nos juntamos un grupo de profesionales, empresarios, académicos, para analizar cuáles son las mejores experiencias a nivel latinoamericano y mundial de desarrollo. Hemos visto, por ejemplo, casos como Curitiba en Brasil, casos como Medellín y Bogotá en Colombia, casos como Guayaquil en Ecuador, donde
se hizo una alianza, porque esto tiene que ser una alianza de gobierno, empresa, la academia y la sociedad civil para el desarrollo. Ya lo dijo el alcalde Jimmy Lerner de Curitiba, una ciudad, una comunidad se puede desarrollar con el mismo presupuesto con el que ha venido manejándose en los últimos años, pero con orden, disciplina y organización, en 3 años logra cambios sustanciales que le permiten crear una plataforma para continuar el siguiente paso del desarrollo. El primer nivel, lógicamente, corresponde al desarrollo humano. O sea, nosotros tenemos que hacer cambios estructurales empezando por las personas. Las personas que están tanto en el gobierno, en el sistema educativo, en el sistema empresarial y la misma comunidad. De hecho, yo tuve la gran experiencia cuando hice la maestría de SAN, elegimos el tema de tesis aprendizaje continuo para trabajadores del conocimiento. Nos basamos en la obra de Alvin Toffler, La Quinta Disciplina, y donde habla claramente, ¿no?, cuáles son los elementos o disciplinas, como le llama él, para que una comunidad pueda desarrollarse, ¿no? La primera es maestría personal, la segunda modelos mentales, modelos de éxito, seguir a los ganadores, a los triunfadores. La tercera es la más importante, trabajo en equipo. Debemos aprender a trabajar en equipo, a trabajar en forma articulada, que ese es uno de los pequeños o grandes defectos que tenemos nosotros acá en el Perú. El otro es visión compartida. Países como Finlandia, como Corea, definieron un plan país y se comprometieron con ese plan país. Y tanto el gobierno, empresa, universidad y la sociedad se comprometieron con esa meta. Hace 25 años Finlandia definió ser el país del diseño. Y no solo los teléfonos Nokia que conocemos son una innovación de Finlandia. Tenemos grandes cadenas, por ejemplo, de tiendas a nivel Europa, IKEA, que proponen una nueva estructura de diseño en el hogar. Asimismo, en el diseño de otro tipo de áreas, ellos han innovado y han creado nuevas propuestas. Lo mismo ha pasado con Corea. Corea también, primero, definieron una estructura de manufactura sólida, porque Corea tampoco no tiene muchos recursos naturales. Luego también, ustedes ven Colombia, acá en Sudamérica. Colombia también está desarrollándose mucho en la industria del diseño, en lo que es la parte de innovación y emprendimiento, pero eso lógicamente tiene que estar acompañado con otros elementos. El rol de la universidad, una universidad orientada al desarrollo, donde las tesis sean tesis reales, que vayan a resolver problemas reales, y ahí es donde casualmente se crea un mercado, porque ante esta oferta las empresas van a mirar a la universidad para poder aliarse y tomar esos proyectos o invertir para ello. Igual el gobierno actualmente, con la reestructuración y la modernización del gobierno, ya los gobernantes no pueden ofrecer en sus campañas políticas puestos de trabajo o invasiones de tierras, porque eso ya prácticamente está saturado. Ahora lo que tienen que establecer son alianzas para el desarrollo. Y la empresa también tiene que articularse. Por ejemplo, en Japón, la Toyota tiene trabajando más de 15.000 pequeñas y microempresas que trabajan en creatividad, en diseño, en manufactura, en mejoramiento de procesos, creando lo que es el proceso de la innovación constante. Entonces, eso es importante, que nosotros asumamos un gran reto, un reto país, un reto donde todo, autoridades, el gobierno, la empresa, la academia y la sociedad civil, nos comprometamos a poder salir hacia un desarrollo que en esta es una gran oportunidad que tiene el Perú. Estamos creciendo, pero crecimiento no es desarrollo. Tenemos que ahora sentar las bases para ese desarrollo. Bueno, Alberto, esa revisión que tú has hecho tan rápida y tan precisa nos lleva pues a pensar de que nuestro país, con una tradición histórica tan grande, tan organizada, tan científica, tan desarrollada en sus aspectos de ingeniería, que yo siempre rescato, porque nuestro país fue siempre muy grande. Las tecnologías de la ingeniería hidráulica, la creación, si se puede llamar así, de las plantas tan valiosas que recién le estamos dándole valor, como la quinoa, la kiwicha, la maca, el tarwi,
Las 3.000 variedades de papa fueron desarrolladas por una cultura que tenía innovación, que tenía emprendimiento, que tenía valores de integración. O sea, yo creo que también eso es un valor importante en nuestra sociedad, porque los 3 millones de pequeñas empresas que tenemos en el Perú necesitan el fortalecimiento tecnológico, necesitan el fortalecimiento de mercados, y que nosotros, los que tenemos una formación profesional, podríamos hacer de nuestro país un país de desarrollo y genuinamente logrado a través de lo que tú mencionas, las universidades, los grupos empresariales, los políticos, toda la red necesaria para que nuestro país se fortalezca y desarrolle en forma integral. Comentemos los temas que tú tienes y que has desarrollado y que puedan ser puntualmente tomados en cuenta, como por ejemplo el tema de los gobiernos regionales. Lamentablemente los gobiernos regionales fueron creados y no tuvo una buena organización de inicio. O sea, yo diría que ellos no son plenamente responsables de esta situación que viven, sino que el gobierno central que los crea les da una partida de nacimiento y le dice, bueno muchachos, ahora a partir de ahora ustedes vean cómo se las arreglan. Y eso creo que fue un descuido, porque como el ser humano, un niño necesita ser conducido por su padre, hacerlo caminar, hacerlo correr y en fin, hacerlo desarrollar. ¿Cómo sigues tú este tema tan importante? Bien, ya los estudios han demostrado que no es solo el tema de regionalización. Tenemos Colombia que no está regionalizado, sigue con departamentos y tienen planes coordinados muy eficientes. Yo creo que el tema es más que nada cómo podemos descentralizar la acción del desarrollo. Si bien es cierto, las regiones fueron creadas para poder tener un gobierno que pueda manejar la problemática regional y es algo muy loable. Aquí lo que falta es más que nada la articulación. Yo en el 2006 tuve casualmente la oportunidad de trabajar en la región Callao como subgerente de desarrollo social y me parece que la estructura es buena, la estructura de una región en donde tiene uno la parte del enfoque del desarrollo social, el desarrollo económico, infraestructura, recursos naturales, es muy bueno, ¿no? Pero el gran problema que tenemos es la falta de articulación. Muchas veces todavía tenemos la tendencia, cuando uno quiere iniciar un plan de desarrollo, hay que empezar con un plan estratégico y más allá llegar hasta un plan prospectivo. Porque un plan estratégico nos da hasta 5 años de horizonte, más o menos, pero un plan prospectivo yo puedo tener una visión a 25, 30, 40 años. Para eso se utilizan ya herramientas de prospectiva, metodologías que nos pueden dar con cierta certeza cuál es el futuro que puede tener una región, una comunidad. Entonces, si bien es cierto, tenemos un plan nacional, el plan también de desarrollo sectorial multianual, el plan Perú 21, o sea, tenemos organizaciones que están pensando en el planeamiento a nivel país, tenemos que manejar el tema regional un poco más efectivo, con más poder de ejecución. Actualmente las regiones solo ejecutan un promedio de un 30% del presupuesto de la región. El resto todavía sigue centralizado. Entonces todavía no hay confianza del gobierno central hacia las regiones, o todavía no se ha creado una regionalización madura. Ya hemos cumplido 10 años de regionalización, hay algunas regiones que han aprovechado este proceso, pero creo que con los últimos dispositivos que se están dando, la ley de modernización del Estado, la ley del servicio civil, ahora la discutida ley universitaria, yo creo que son buenas. O sea, tal vez pueden haber discrepancias, pero debemos ir hacia una modernización. No podemos lograr un desarrollo, no podemos lograr un cambio si seguimos haciendo lo mismo. Y en este caso, las regiones como gobierno tienen casualmente el deber de poder mirar el horizonte de su región y crear su propia visión, su propio sueño. ¿Qué es lo que quiero que esa región logre? Dependiendo, lógicamente, tenemos nosotros un país muy rico, nuestros recursos naturales son uno de los más variados a nivel mundial,
y lógicamente no podemos tener un plan único para todas las regiones. Cada región tiene que tener su propio sueño, su propia visión y aliarse con la empresa, con la universidad y con la sociedad para lograr estos cambios. Yo creo que el esquema está encaminado, lo que falta son algunos cambios estructurales, como es la parte educativa. La educación básica regular está diseñada para crear o generar pues jóvenes o muchachos que estén mirando un puesto de trabajo. Estamos formando empleados. También deberíamos formar emprendedores, deberíamos formar inversionistas, formar gente que pueda apostar por un desarrollo. Por ejemplo, si es que vamos a un caso, como yo le digo, el caso en Estados Unidos, yo lo conocí, el caso de Colombia, cuando hicieron su plan país, fueron a hablar con los colombianos que estaban fuera, tuvieron una reunión en Nueva York, invitaron a los colombianos que quieran invertir en los proyectos de Colombia y levantaron $200 millones. Es el apostar a su país, apostar, pero si es que hay planes concretos, lógicamente esto también se puede ver como una inversión, pero tiene que ser una inversión lógicamente con sentido, de tal manera que haya credibilidad. Y esto es como el crédito, ¿no? Primero hago algo más pequeño, tengo credibilidad, luego algo un poco más complicado y así voy desarrollando, pero tenemos que empezar. Cada región debe empezar a tener un plan y decir en qué quiere ser exitoso. Ahora dime, Alberto, en este escenario hay que transformar también. Yo creo que es un término necesario en nuestro país. Y transformar quiere decir innovar, cambiar, reformar, porque los conceptos a veces que tenemos todavía son muy tradicionales. Por ejemplo, lo que tú has mencionado sobre las universidades. Formamos profesionales académicos muy buenos, por supuesto, que luego adquieren títulos de magíster, doctores, pero que en la universidad muchas veces no se les da ese toque de emprendimiento, que tengan el conocimiento de lo que significa generar una empresa, y no necesariamente que ellos la formen, sino que tengan el conocimiento, porque mañana, si pueden desarrollar una actividad pública, también piensen de que su actividad tiene que tener un toque empresarial, o sea, trabajar, como dicen, por resultados, trabajar para lograr objetivos no solamente de él, sino de su grupo, de su comunidad y de su entorno. Entonces, ¿cómo fortalecemos este tema y cómo hacemos que al breve plazo el Perú innove todo este trabajo de desarrollo? Bien, Pedro, gracias por la pregunta. Esto me permite explicar, ¿no? Nosotros como Latin American Professional Network hemos analizado esta problemática, como le digo, desde la tesis que hicimos, prácticamente una tesis orientada a ver qué pasa con los ejecutivos, qué pasa con la gente que toma decisiones, y hemos analizado que tenemos dos problemas centrales. Una es que no trabajamos en equipo, nos es difícil trabajar en equipo. Preferimos nosotros, si vemos que alguien está haciendo algo mal, en lugar de enseñarle, decir, bueno, déjame que yo lo haga. Y la otra es que no tenemos una visión a mediano y largo plazo. Si no tenemos una visión a mediano y largo plazo, significa eso que no tenemos una cultura de prevención, de planeamiento. Entonces, casualmente es ahí donde nosotros vamos a tener un grave problema de manejo de futuro. Si bien es cierto, ¿no? Tenemos una cultura impuesta tal vez por por los que colonizaron América, pero también yo creo que tenemos otra esencia que la tenemos en el ADN, es la cultura incaica. Entonces, si nosotros podemos rescatar lo mejor de cada uno, creo que tenemos una oportunidad muy grande. En este caso, yo lo que diría, deberíamos empezar primero con una reingeniería humana. Reingeniería humana, ¿qué significa? De que podamos hacer un cambio de una mentalidad emotiva que tenemos. Muchas veces nosotros reaccionamos, analizamos, sentimos y actuamos en forma emotiva, por una mentalidad más productiva. Una mentalidad más productiva está orientada hacia resultados. Y en un país que donde se quiere tornar hacia proceso orientado a resultados, las personas que participan en ese proceso también tienen que tener una reingeniería orientada hacia lograr ciertos resultados, ¿no? Entonces, eso debería empezarse de la educación básica regular, que los jóvenes, los niños aprendan a planear, aprendan a tener un plan de vida. Y ahí, lógicamente, ¿no? El sistema educativo
debería saber seleccionar el potencial de cada uno, incentivarlo. Nosotros tenemos muchas veces de los 12 talentos más o menos que podemos tener, generalmente desarrollamos uno más que el otro. No podemos hacer una educación orientada solo a un grupo. Tenemos que hacer una educación más personalizada. Eso cuesta un poco más de trabajo, pero lamentablemente estamos en un momento muy competitivo. Nosotros no podemos hacer una educación talla única donde a todos los formemos por igual. Tenemos que poder formar a las personas con capacidad de gestión, con capacidad de investigación, con capacidad de operación, con capacidad de supervisión y control, gente que tenga visión a mediano y largo plazo. Y al final es un proceso, porque nosotros empezamos especializándonos en algo y luego, si es que tenemos la capacidad de manejo empresarial, vamos a poder manejar efectivamente una empresa. Luego podemos dirigir la empresa, mirar el futuro, mirar el corto, mediano y largo plazo. Y es por eso que en las organizaciones hay 4 niveles de personas. El directivo, el que mira el mediano y largo plazo, el dueño de la organización o la autoridad. Luego viene el ejecutivo, es aquel que logra programas, actividades, planes, logra los objetivos de la organización. Luego los operativos y los funcionales o las personas que trabajan en el equipo. Cada uno tiene una labor y en este proceso se va desarrollando casualmente primero los hábitos y costumbres para una actividad productiva. En Estados Unidos, por ejemplo, la mayoría de jóvenes ha pasado por un McDonald's o un Burger King, por alguna franquicia, donde ahí aprenden productividad, eficiencia. Y eso le da casualmente, le da una experiencia para que luego ellos puedan manejar sus propios negocios. Entonces, ese es algo lo que necesitamos nosotros aquí, crear escuelas, crear misiones y gente a través de la universidad principalmente que forme emprendedores. Es cierto, y yo quiero redondear este mensaje con el mensaje de la peruanidad. Creo que en nuestro país necesitamos que permanentemente hablemos de nuestro país, no de este país como algunos hablan. Nuestro país, el Perú, es esta roja y blanca, no solamente del fútbol, sino del desarrollo de las actividades desde la más pequeña hasta la más grande, que es el símbolo de nuestro país, que es el presidente de la República. Y esto nos debe hacer ver de que toda actividad es importante. Esto es como un sistema relojero. Una pieza pequeñita en un reloj es tan útil como la más grande. Y por lo tanto, todas son importantes. Y nuestro país es grande y será grande en la medida de que nosotros impulsemos su desarrollo, no solamente por nosotros, sino por los que vienen atrás de nosotros, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Hagamos del Perú un país grande, hagamos del Perú un país solidario, hagamos del Perú un país desarrollado y hagamos del Perú un país de emprendedores, que todos tengan actitud de desarrollar algo productivo. Ese es mi mensaje, que yo creo que Alberto lo ha desarrollado de una forma tan técnica y tan precisa que verdaderamente nos tiene que hacer reflexionar a todos los ingenieros que estamos permanentemente interesados en el desarrollo de nuestro país. Algo más, Pedro, ya que hablas de los ingenieros. Hay países, por ejemplo, como China, donde ya los puestos de gobierno hay muchos ingenieros y profesionales, un 70%, un 80% son ingenieros y profesionales. Porque hay gente que tiene esa visión, esa planificación. Ya no podemos nosotros dejar el futuro al azar. Tenemos que ahora saber elegir a nuestras autoridades, cambiar el esquema político inclusive, como lo hacen en otros países. El político nace y se desarrolla, no se presenta por una oportunidad o una coyuntura. Empieza desde la comunidad, trabajando con su comunidad, luego por su distrito, luego por su región, y luego ya llega lógicamente a puestos como congresista o puestos importantes. Pero tenemos que crear una cultura también política, y eso yo creo que es algo importante, ¿no? El Perú tiene gente muy talentosa. Lo que nos falta es poder hacer que esa gente pueda a su vez trabajar en equipo, mirar hacia futuro, y juntos podamos lograr que nuestro país sea lo que se merece, un país grande. Muy bien, Alberto, muchísimas gracias. Ha sido un gran gusto tenerte en el programa Perú en el Mundo, en la señal de RTV, y con ustedes, amigos, hasta pronto.